A ver, pensemos en esto por un segundo. En Baja California, en cuestión de días, pasan dos cosas enormes. Primero, el gobierno se queda con la concesión de un megaproyecto portuario. Y casi inmediatamente después, ¡pum!, giran una orden de arresto contra el político que ideó ese mismo puerto hace años. ¿Pura coincidencia o una jugada de ajedrez político, calculada al milímetro? Vamos a desentrañar este misterio. Y es que esta es la pregunta central, la que está en la mente de todos. ¿Estamos viendo una simple acción de la justicia que casualmente ocurrió en ese momento? ¿O fue más bien un movimiento estratégico para asegurar el control de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la historia de México? Ok, fíjense en las fechas, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Entre el 5 y 6 de septiembre se anuncia con bombo y platillo la concesión del puerto, un triunfo para el gobierno actual. Y apenas 3 días después, el 8 de septiembre, se confirma la orden de aprehensión contra el hombre que soñó con ese puerto. En política, secuencias así rara vez son casualidad. Pero, a ver, para que entendamos por qué tanto alboroto, primero hay que dimensionar el premio, el botín, por así decirlo. Y es que Punta Colonet no es cualquier puerto, es un proyecto que podría literalmente cambiar las reglas del juego del comercio en toda Norteamérica. Empecemos por la escala. Estamos hablando de casi 2.800 hectáreas. Es una superficie monumental. Para que se den una idea, está diseñado para ser, por mucho, el puerto más grande de toda la costa del Pacífico. Un verdadero gigante. Y esta comparación es brutal. 10 veces el tamaño de Manzanillo, que hoy por hoy es el corazón del comercio marítimo de México. El objetivo es clarísimo: crear una mega válvula de escape para los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que ya no se dan abasto. Y obvio, el factor que mueve todo, el dinero. Se calcula que podría generar un impacto económico de $10,000 millones al año. Con una cifra así sobre la mesa, uno empieza a entender por qué el control político de este proyecto es una batalla tan, pero tan feroz. Y bueno, como en toda buena historia de poder, tenemos protagonistas con un pasado que pesa, y mucho. Así que vamos a ver quiénes son las piezas clave en este tablero. Y aquí los tenemos, frente a frente. Por un lado, Ernesto Rufo, un ícono del PAN, nada menos que el primer gobernador de oposición en México en 60 años, y el visionario original de este puerto. Y por el otro, Marina del Pilar, la actual gobernadora de Morena, quien revive el proyecto y, claro, busca que sea el gran estandarte de su administración, el legado contra el presente. Pero ojo, que aquí falta una pieza clave en el tablero, un jugador internacional de peso pesado, Hutchison Ports, un monstruo de la logística portuaria con sede en Hong Kong. Ya son dueños de un terreno importantísimo justo en el corazón de Punta Colonet y obviamente tienen el capital y la experiencia para operar algo así. Su presencia le mete una capa geopolítica a todo el asunto. Listo, ya tenemos a los personajes, el escenario y el botín. Ahora sí, vamos a atar cabos, a conectar los puntos y a ver la evidencia que sugiere que esto de coincidencia tuvo muy poco. Hay una frase que en la política mexicana es ley y que aquí aplica a la perfección. La forma es fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cómo se hacen las cosas, el cuándo se anuncian, las señales que se mandan, todo eso revela la verdadera intención, el verdadero fondo del asunto. Y miren, el análisis que revisamos pone las cartas sobre la mesa, sin rodeos. Basado en los patrones, en el contexto, se estima que hay un 75% de probabilidad de que estos dos eventos, la concesión y el arresto, estén conectados de forma deliberada, y solo un 25% de que haya sido pura casualidad. A ver, ¿y en qué se basa esa probabilidad tan alta? Pues vamos desglosando las pistas. 1. El timing sincronizado, casi coreografiado, con anuncios en foros de máxima visibilidad. 2. Rufo no es cualquiera, es un símbolo. Sacarlo de la jugada le permite a Morena adueñarse por completo de la historia del proyecto. 3. Encaja perfecto en una estrategia de control estatal total, dejando fuera a otros jugadores como Hutchison. Y 4. Se parece mucho a un patrón que ya hemos visto, el uso del sistema de justicia contra adversarios políticos. ¿Pero sí creían que esto era solo un pleito de política local? Agárrense, porque aquí es donde la historia da un giro y se vuelve global. Entramos al terreno de la geopolítica. Desde la perspectiva de Estados Unidos, esto suena increíble, ¿no? Un respiro para sus puertos saturados, una solución logística en la puerta de su casa. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué costo? Porque ese alivio podría traer un precio muy, muy alto en términos de seguridad nacional. Y no son riesgos menores, ¿eh? Estamos hablando de temas muy serios. Si una empresa como Hutchison, con sus lazos con Pekín, opera este puerto,
Las agencias de inteligencia estadounidenses alertan sobre espionaje en las cadenas de suministro militar, la vulnerabilidad de que les cierren la llave del comercio si hay tensiones con China, el aumento de la influencia china en su propia frontera y, por supuesto, los riesgos de ciberataques. Entonces, con todo esto en la mesa, ¿cuál es el futuro más probable para el puerto? Bueno, los escenarios son bastante claros. El más probable, con un 60%, es una asociación entre Hutchison y el gobierno. Le sigue un dominio total de la empresa con un 25%, y la opción menos probable, con apenas un 15%, es que México le diga que no a Hutchison y busque socios estadounidenses. Ok, después de analizar todas las piezas de este complicado rompecabezas, llegamos al momento del veredicto final. Y la conclusión es contundente. La evidencia apunta que la orden de aprehensión contra Ernesto Rufo no fue una casualidad. Se interpreta como un golpe maestro, una jugada política diseñada con un solo fin: consolidar el poder, neutralizar a un adversario simbólico y tomar el control total de la narrativa y de los beneficios de un proyecto multimillonario. Y para Estados Unidos, el riesgo se puede resumir con una metáfora que seguro conocen muy bien: un caballo de Troya. Punta Colonet les ofrece un regalo increíble, un alivio logístico a corto plazo, pero podría estar abriendo la puerta a riesgos estratégicos gigantescos, como el espionaje y una mayor dependencia económica de China. Así que nos quedamos con esa pregunta flotando en el aire. Con la política local, los intereses económicos y la rivalidad global chocando en un solo punto, la pregunta es inevitable. ¿Estamos a punto de ver cómo Punta Colonet se convierta en el próximo gran tablero de ajedrez en la disputa entre Estados Unidos y China, justo aquí, en nuestra frontera?